Hola gente guapa, pues venga, vámonos con las noticias de la semanita. Una semanita además bastante guapa, ¿eh? Ha sido una semana con mucha canela, mucha canela en rama. Y vamos a compartir pantallita. Hola Cel, guapo. Bueno, vamos, y aquí tenemos también aquí a Diego Último Cartucho. Con sedes también por aquí. Chao Sabadete. Hola guapa. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con Shin-Chan. El Shin-Chan. Bueno, ya sabéis que la semana pasada hablamos de Shin-Chan, que lo sacaba Mieterran Games con esa edición sencilla y collector. Bueno, pues menos mal para la gente que no quiera importar. Ya se ha desvelado el hecho de que Clea River Games, el editor, hermano, hermanastro de sangre, pareja de hecho o nieto de Limited Run Games en Europa, perteneciente al mismo grupo Embrace Group, el gigante sueco, en un tuit ha confesado de manera abierta que lo va a traer el año que viene en edición sencilla a Europa. Es decir, que la edición de Switch llegará a Europa el año que viene. No hay versión PlayStation 5, parece, de momento, con esta segunda o la secuela del primer Shin-Chan. Que baje la música, la bajo un pelín. Venga, bajo un pelín. Venga. Mejor ahora. Bueno, pues nada. Supongo que llegará por los cauces normales. Es verdad que lo de Clea River Games a España hay bastante diferencia de salida con respecto, por ejemplo, a otros territorios. Francia y UK llegan a unas fechas y España está llegando más tarde. De hecho, por ejemplo, este último Snow Bros se han abierto preorders con una semana de antelación aquí. Sale ya la semana que viene, cuando en otros sitios ya se abrió preorders antes. Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, visual novels interesantes con inglés nos llegan a Japón. Esto es un sin parar. En este caso sería la visual From Madness with Love, una visual que además creo que Eva la tenía pendiente en su calendario, una visual bastante interesante con cositas fuera de lo común, aunque hay amor de por medio, y llega con inglés a territorio japonés. Parece que los publishers japoneses se han dado cuenta el gran apoyo y compra que está teniendo desde Occidente y editan en sus cartuchitos el idioma anglosajón mínimo. Eso, pues bueno, pues para amantes del género pues está muy guay. Esta es una de ellas, pero no solamente esta. Resulta que esta semana ha habido un evento de PQ. Y PQ es un editor inglés, pero que está muy fuerte en Japón, Asia. Y está contratando muchos juegos y está distribuyendo muchas cosas en Asia. Y en ese evento, uno de los juegos que se mostraron es este Ghostpia, que además se va a editar de momento en Japón, también con inglés. Una visual también muy interesante, que va, por ejemplo, en este caso también la seguía desde Steam. No sabemos si PQ decidirá en este caso también editarlo en Europa. De momento se va a editar Japón con inglés. Este Ghostpia ya está en pre-order, tanto en edición sencilla, creo que incluso collector en Amazon Japón, por ejemplo, Playasia, en este caso Ghostpia. Y esta no es una visual al uso de un otome, ¿no? Se aleja de ese hecho. A veces pensamos que las visuals son otome y no. Un género más. Hay terror, suspense, thrillers, investigación, incluso mezclando géneros como por ejemplo los de Azmar, que tienen esa mezcla de puzzles, dungeon crawler y visual, con mucho terrorcito. Esto en el caso de Ghostpia. Bueno, Limited Run Games no para. Y esta semanita ha empezado a sacar cosas.
Uno de los títulos que va o ya está en pre-order es el 8-Bit Adventures 2, el 8 bits, juego que ya había salido en la primera parte, creo que lo trajo también Limited Run Games, no sé si PS Vita, PlayStation 4, y nos llega la segunda para Switch y PlayStation 5, como podéis ver, 8 bits, aspecto RPG muy chulo, muy recuerda a los juegos de NES, muy guapo, que a muchos de nosotros nos va a obligar a meterle mano. Hola Daniel Loki, muy buenas noches. Ya lo tenéis en pre-order si os interesa. Las ediciones que se han puesto en pre-order, os digo, es PlayStation 5 y Switch de este 8-Bit Adventures 2. La verdad es que mola tan retro. En mi caso, y más de uno vamos a pecar con esta edición. 8-Bit Adventures 2, la segunda parte, la secuela del primero. Bueno, otro también desde Japón, con inglés, Bushiroad, que es un editor japonés, está poniéndose mucho las pilas, fijándose mucho en Occidente, y está editando títulos con inglés en sus cartuchos, títulos que hace unos años hubiera sido impensable que se editaran también con inglés. Este es uno de ellos, título muy chulo, táctico RPG, el Progress Orders, que va a llevar inglés en cartucho en la versión de Switch. Como podéis ver, muy bonito visualmente, gráficamente. Además vale un precio bastante bueno. Hola Purgatrole. Creo que eran 2.900 o 3.000 yenes. Y la verdad que bueno, nos llega el año que viene en abril-mayo. Muy guay. Bueno, Patsugun, ¿os acordáis de Patsugun? Salió hace un par de años. Juegazo de toda plan. En esa Saturn Tribute que sacaron para PlayStation 4 y Switch en Japón, que muchos compramos, porque son juegarrales, estos juegos pixel de toda plan. Clear River Games, en un comunicado, otro más, dice que ha conseguido los derechos de distribución del juego en Europa. El año que viene llegará para Switch. Y no sabemos si también para Play 5, pero Switch seguro. Y que amantes de los shoot'em up, el año que viene Patsugun lo tendréis por tierras europeas. Y no me extrañaría también que Limited Run edite su edición. Así que no tendréis que importar, si no lo hicisteis ya en su momento, este juego desde Japón. Patsugun, la Saturn Tribute. Gorricha se llama Patsugun. Aquí yo te lo escribo, a ver un momentito. Patsugun. De momento no hay pre-orders, de momento simplemente han comunicado. Bueno, de hecho vamos a ver más cosas que ha anunciado Clear River. Clear River está muy fuerte. Está apostando mucho. No deja de ser Limited Run, pero sobre todo por el público europeo. Y está trayendo muchos juegos arcade y muchos juegos shoot'em up de más puro estilo clásico a Europa. Esta, por ejemplo, esta era la edición que salió en su momento en Japón, que esta es la que tenemos nosotros. Era la Saturn Tribute para Play 4 y Switch. La PlayStation 4 creo que no llegará. Si se confirma la de Switch, no sabemos si además llegará la de PlayStation 5. Saturn vive, la lucha sigue. Patsugun. Juegazo. Bueno, esto ha molado un montón. Un juego que se anunció pues hace 3-4 meses, no sabíamos gran cosa de él. Y esta semanita han enseñado el gameplay del Space Hunters. Juego que se está desarrollando para PC y consolas. Un beat'em up muy chulo. Tiene muy buena pinta. Y a ver qué se hace con los derechos de la edición física de este Space Hunters. Por fin esta semanita hemos visto el gameplay y la verdad que pinta muy muy chulo. Es la nueva época también dorada de los beat'em up, que pronto los tenemos ahí en pendientes, el Toxic Crusaders, el G.I. Joe,
Este Space Hunters, la verdad es que está viendo una generación guapa para lo que serían los beat'em ups y que llegará a Switch. No me extrañaría que la veamos en alguna página limitada. Bueno, y el Mighty Morphin de los G.I. Joe, en este caso el Power Rangers, el Ritas Rewind, ya lo tenéis para jugarlo. Ya ha salido en Switch y Steam, de momento digital, esperando, guiño guiño, a una edición física. Y la verdad es que este juego mola mucho. Los Power Rangers, beat'em up, que a ver si podemos jugar en el canal. Y ya lo podéis disfrutar con fases como por ejemplo esta fase de Zoom, el más puro estilo Space Harrier, beat'em up clasicote. Y luego tenemos fases que vais a ver montando los mechas y dándonos de puñetazos. La verdad es que el juego pinta muy bien. Pinta muy guapo. Ya está disponible para poder jugarlo digital, Switch y Steam. Gorricha en digital ya está. Ahora físico todavía no sabemos nada. Que va a salir, no lo descartes, seguro. Pero tiene pinta muy gorda que este juego va a ser limitado. Se van a hacer por alguna página limitada con él. Hola Chris Anchelo. Ahora iba a hacer promocitas guapas a la gente guapa que ha llegado aquí al canal. Como la buena de Loki, compañía. Bueno, se ha anunciado esta semana por parte de Devolver el Reawakened, es decir, la remasterización para PlayStation 5 del primer Talos Principle, ese juego que salió para Switch por parte de Special Reserve y la edición PlayStation 4 aquí hace ya 7, 8 años, 9. La de Special de Switch creo que hace 4 añitos, 3, 4 añitos. Y la edición, en este caso, la edición de Play 5, de momento se ha anunciado, posiblemente llegue el año que viene en físico. Tras el éxito también del segundo, va a llegar este juego de puzzles 3D, pues para la consolita de PlayStation 5. El Talos Principle, la primera parte. La segunda nos llegó este añito, fue marzo o abril de este año, creo que nos llegó Play 5. Y ahora nos llega la primera. Además, la versión de PlayStation 4, la edición española, ya sabéis, no sabéis, os lo digo, si lo buscáis veréis que está en precio desorbitado. Y supongo que cuando esto se edita aquí, pues mucha gente lo agradece. Bueno, Freedom Wars, juego de Vita, RPG, de Namco Bandai. Bueno, pues sabéis que solo sale digital en Occidente, ¿no? No hay problema. Al final, sabíamos que salía en Japón, pero al final se confirma, ya está el pre-order abierto de la edición asiática totalmente en inglés, portada y contraportada con el cartuchito en inglés del juego en Asia. Para el público occidental ya se han abierto preorders en Asia, en Play Asia, perdón. Así que este juego lo vais a poder disfrutar. De hecho es un juego RAL, era un juego exclusivo de Vita. Ahora llega a Switch y PlayStation 5. Y en este caso ya os digo que nosotros lo vamos a comprar. La fecha de salida creo que era en enero del año que viene. Es decir, de aquí nada, un mesecito. 9 de enero es la fecha de salida. Ya tenéis el pre-order abierto en Play Asia. Al final sale, aunque no sale en Occidente, en físico. El Freedom Wars Remaster. La remasterización de Freedom Wars de PS Vita. Y la verdad es que luce bastante bien. Bueno, el Green Guardians, Gal Guardians. Green Guardians en Japón, Gal Guardians en Occidente. La secuela de Inti Creators, ese Metroidvania estupendo. Pixel
el denominado Servants of the Dark, de la gente de los magos del balón de los Metroidvania, los Run and Gun, los chicos de Inti Creators, el estudio japonés. Primero se abrieron pre-orders de las ediciones tanto sencilla y collector en Japón, y al poquito PQ nos confirmó con ese tráiler y en ese evento, en ese showcase asiático que hizo para el público asiático, la gente de PQ, que lo iban a sacar también en Occidente como Wild Guardian Servant of Darkness, of Dark. Este Metroidvania que tenemos dos personajes que podemos alternar, incluso jugar en cooperativo. Hola, Vivitorio. Así que lo esperáis el año que viene. Como yo llego el primero, juegazo. En marzo ya, ¿eh? Esta gente de Inti trabaja, vamos, va a saco. Hace churros, juegos como churros. ¿Os acordáis cuando hicimos los especiales de Pixel? Que enseñamos pixel art de Switch en físico. Hablamos de Freedom Planet, del primero, que lo había sacado Limited Run. Y no entendíamos y esperábamos o suponíamos que no tardaría mucho Limited Run o quien fuera a sacarlo físico. Un juego que llevaba ya un año en digital, el Freedom Planet 2. Y mirad, esta semana se puso el pre-order de Freedom Planet 2, que tiene un pintazo, este Sonic encubierto para Switch y Play 5. Luce genial. De hecho, para muchos el auténtico Sonic, el que no llega, ¿eh? Switch y Play 5, Kirichanchelo. Play 4 no sale. Play 4 ya muchos juegos, lamentablemente, están desapareciendo de la ecuación. Switch y PlayStation 5. Pero Switch cara. Switch seguro. Además, ahora veremos las ediciones, ¿eh? Hay varias cosas que vamos a ver aquí de Limited Run. Ahora veremos las ediciones. Pero luce muy bien. Mejora mucho al primer Freedom Planet. Mejora muchísimo a nivel de pixel, animaciones, gráficos. La verdad es que está mucho mejor. Pero antes vamos a ver otro de los anuncios de Clea River. Y ya nos confirman fecha de salida en Occidente de esta aventura gráfica rolera. Aventura gráfica rolera pixel, rememorando los juegos de antaño. El Omega 6, que ya salió en Japón hace casi medio añito más o menos, 4 o 5 meses, que Clea River ya confirmó en su momento que lo iba a sacar. Además lo tenía incluso en su listado de juegos que tenía en su página web. Este juego, el Omega 6 de Triangle Stars, esperado por muchos, donde hay bastantes trabajadores vanagloriados japoneses del sector, que tiene esa mezcla de RPG, aventura gráfica, además pixel. No va a sacar Clea River, además suponemos que llegará a mediados del año que viene. Mira yo por aquí. En febrero, finales de febrero. Sábado directo, sí, Odrono. Además sorteo, porque como no podemos hacerlo mañana, pues lo hemos adelantado hoy, ¿eh? Sorteito y directo. ¿Y este qué? Este es el D-Cup. ¿Te acordáis que jugamos al D-Cup aquí en directo y sorteamos keys de este juego hace casi medio año ya, ¿no? 6-8 meses. Meridian, hoy no, esta semana. Hace un año ya, dice Eva. Bueno, pues dice Eva que lo jugamos en febrero de 2024. Joder, sí que hace tiempo. Bueno, Meridian esta semanita ha anunciado que lo va a sacar físico. ¿Qué veis? ¿Qué opináis?
Aunque, bueno, no estaba mal. Bastante sosaina, ¿no? Poquito flojito en el sentido de la acción. Era en puro salto. Pero a Eva le gustó mucho. Pero es un juego más, eso, más cozy, más... a un cierto sector puede gustar mucho. Y lo va a sacar en Switch. El año que viene, además, no hay fecha de momento. No hay fecha. Pero Teridian lo ha confirmado esta semanita. Deca. Hombre, gráficamente lucía muy bien gráficamente. Vamos con más Limited Run. Limited Run esta semana a muchos nos ha complicado la vida. Porque ha anunciado muchas cosas. En este caso es el Slipstream, un juego que yo ya tenía... Le seguía la pista. Es un juego pixel de conducción arcade. Y ya se junta con el otro, el Victory Rally, que tienen en su página web, también en pre-order, que ya anunciamos la semana pasada, que lo pusieron en pre-order. Y nos anuncia este otro, el Slipstream. Así que nos complica la vida a la gente de Limited Run. Son unos maliciosos, con ganas de quitarnos el dinero y fastidiarnos las navidades, ¿eh? Slipstream Blue Hour Expansion. Es decir, que lleva muchas expansiones que han ido saliendo durante este tiempo y que en principio va a llevar todo en sus ediciones, en la edición de Limited Run. Y ha anunciado otra cosita, el Gimmick 2, la Collector y sencilla del Gimmick 2, que además jugamos aquí en el canal y que nos gustó muchísimo. Este me gustó mucho, difícil, eso sí, difícil. Había fases de salto que eran muy medidas y dependiendo del mando, si no te ajustabas al mando, era morirse, morir. Pero eso sí, muy guapo, muy bien hecho el juego. Ahora, eso sí, viene con sello Clear River. Eso significa que muy posiblemente, aún no ha anunciado nada Clear River, que vaya a salir en Europa. Yo me esperaría un poquito a pillar la de Limited Run, que tenéis un mesecito si no queréis arriesgaros. Y tampoco me extrañaría una edición Super Deluxe como pasó con el primero, ojalá. Pero de momento sabemos que sale físico, en edición sencilla y Collector en Limited Run Games. Y aquí Navet está aquí comentando con Eva el tema del CAP. Y el otro anuncio de Limited Run, conjuntamente con el anuncio que hizo Sega en el evento de Games Award, ya hablaremos de lo otro cuando hablemos de los Game Awards, es el Virtua Fighter 5, la Ultimate Showdown. De ese juego de PlayStation 3, de los inicios de PlayStation 3, ese remaster, no sé llamarlo remaster, remake, porque tiene muchos añadidos, muchas mejoras, muchos nuevos movimientos, el añadido online, el competitivo. La verdad es que han hecho una locura aquí. ¿Y por qué? Porque claro, está el Ria ga Gotoku, que es ese estudio encargado de los Yakuza. También está trabajando en un nuevo juego actual de Virtua Fighter, que luego lo veremos. Y que hay una edición preciosa que Collector en Limited Run, que ahora la vamos a ver también. Ahora cuando termine esto vamos a ver todas las ediciones que hemos ido viendo. Y no sé qué hacer, esto tengo que hablar con Eva. Esto tenemos que batirlo en pareja aquí, porque la edición me ha parecido una espectacular, aunque es de Play 4, no es de Switch. ¿Qué hacemos? Hola naranjita guapetona, ¿qué hacemos con la edición? A ver, ahora la veréis. La verdad, se ve de lujo. Pensaba que este juego era de PlayStation 3 de inicio. Dice Victorio que es compra. Vale su dinerito calentito, calentito. Calentito.
Mira, vamos a ir aquí a Limited Run. Vamos a viendo. Mirad. Ay, por cierto, amantes de Xbox, también nos sacan el Virtua Fighter 2 para Xbox. Esta es la de Virtua Fighter 2. Esto es para Diego. Esto, aquí tenemos a un gran amante de Xbox. Esto se acorda Limited Run de Diego, que tiene la Classic Edition aquí. Pero bueno, aquí vamos a ver la edición. Tenemos esta, la sencillita, con doble carátula. Es decir, supongo que será carátula reversible. Esta la más clasicota. Con esta. Yo no descarto que la edición, aunque es numerada, yo no descartaría Retail, pero tiene toda la pinta que se va a quedar con la exclusiva Limited Run del juego, Está firmando muchas cosas Limited Run con Sega. Pero mirad, esta es la edición intermedia, al más puro estilo Sega Mega CD o Sega Saturn, con la caja incluso de cristal, aquellas cajas tan grandes. Esta sería la Classic Edition. Pero la brutal es esta edición. Mirad la caja como si fuera un arcade. Y el packaging. Y luego tenemos la edición con la figura en pixel clásico de arcade de Akira y la actual, ¿no? Con el artbook, bueno, todo lo que lleva. La verdad es que no sé, ¿qué hacemos? Es un tema complicado. Es muy todo, ¿verdad, Diego? Estoy ahí que me cae la baba. Además, el Virtua Fighter lo juegue mucho. Clásico. Ahora eso sí, mirad el precio, 250. Es verdad que ahora los envíos Limited Run los ha bajado muchísimo, entre 8, 9 y 12, 14 dólares, más el IVA. Está genial. Pero luego tenemos aquí el que hemos visto antes, el 8-Bit Adventures 2, que le han puesto en pre-order. La Collector del Shin-Chan, que vimos la semana pasada, que está muy guay. Eso sí, ya os digo, que viene hasta un Flexi Disc, pero tenemos la sencilla que nos llegará por Clear River aquí. ¿Qué más teníamos por aquí que hemos hablado? Ah, sí, lo tenemos aquí en Coming Soon. Aquí tenemos el Blitzstream que acabamos de ver, esta edición Deluxe, por ejemplo. Hay 3 días para que abran el pre-order. Dice Gorriche que ante la duda siempre es un sí. Dice, venga, Jetfish, regalo de cumple, Navidad. Sí, a ver, si Eva me va a decir que la compre. Seguro que me dice que me la compre, vamos, no lo dudo. Pero el tema es que hay muchas cosas. Esta me encantaría tenerla también, la de Slipstream. Pero esta, por ejemplo, tenemos la Deluxe del Freedom Planet, que ya tenemos la Collector del primero. Me parecen juegos muy buenos. Y luego tenemos aquí la Collector del Gimmick. Que esta, supongo que Eva la quiere de alguna manera. Ya sea esta, la de Super Deluxe, no sabemos si esta la va a sacar o no. En su caso, Clear River en Europa. Suponemos que igual sí. Hola, Nikese. Dalbert. Pero no lo sabemos. Esperaremos un poquito a ver si se desvela el enigma. Pero el Yumetaro, la figura en vinilo, no es un peluche como fue la primera, pero lleva mirad, lleva hasta un mando para las luces del Yumetaro. En fin, Limited Run poniendo las cosas difíciles. Esto por un lado. Pero vamos con más cositas. Esta semanita PayCube ha anunciado muchas cosas y Meridian las ha anunciado también. Es decir, Meridian licenciado de PayCube
Y otra visual que llegará a España, la Hymn de Smile and Bloom, va a llegar a España. Para los amantes de las visual, no tendréis que importar, no. Están llegando 1 a 2 visuals al mes, en España. Cuidado. Eso me parece una locura. Mirad, simplemente echar unos años atrás, hubiera sido impensable. No que llegase una al año, ninguna. En PlayStation 3 creo que llegó una, dos visual a Europa. Ya está. Para que veáis contexto, ¿eh? Ya os digo, esta la trae anuncio de la semana de Meridian, el Hymn de Smile and Bloom, lo traerá el año que viene. Y bueno, el anuncio de la semana para mí, que ha sido ya pre-order para mí también, para muchos, el remaster de X-Out, del juego de Commodore, de la gente de Rainbow Arts, los fantásticos tipos de desarrollo de la época. Este X-Out por fin ha visto la luz. Llegará en febrero la salida física, pero ya se ha abierto el pre-order de manera exclusiva en una edición limitada en Inning Games. El hermano o el partner retail de Strictly, dentro de su página web de Inning, ha abierto la tienda. Sí, Diego, ya se puede reservar, Diego. De hecho sale, en principio empezarán a enviar en febrero, últimos de febrero. Y ya se ha abierto el pre-order en Inning, no en Strictly, en Inning. Ahora iremos a la página. De hecho, Strictly facilitó a través de un correo a la gente para que pudiera reservar esta edición con un descuento 5%. Si alguien lo quiere, que se pase por Telegram y se lo facilitamos por ahí. De hecho, lo puse en Telegram, por si alguien la quería. Esta edición que estáis viendo ahora, puede ser, no descartaría que esta sea la exclusiva y haya una distribución retail del mismo. No lo descartaría, Supongo que dependiendo esta gente de lo que vendan, igual si ven que vende bastante, sacan una otra edición retail. Y si nos vamos, por ejemplo, a Inning Games, además, si os dais de alta en las news, también te mandan en las news te mandan un cupón de 5 euros. Interesante. Y aquí tenéis que han abierto la tienda online de ellos, con esto es digital, pero si vais a la tienda, la store de ellos, veis aquí tenéis la versión de Switch y también la edición de PlayStation 5. Tenéis la posibilidad de coger cualquiera de ellas. Y lo que llevan son esto, es la banda sonora y una especie de artbook histórico. La verdad es que para mí esto era compra, vamos, obligatoria. Bueno, esta visual Eva la estuvo siguiendo y a punto de comprar en japonés. No llevaba inglés simplemente por el arte. No sé si se acordará ella, una colector preciosa de esta visual, el Iwakura Aria. De hecho, Iwakura Aria, de hecho hay mucho público anglosajón que también la compró. A nivel visual y artístico es brutal esta visual novel. Bueno, pues PQ en ese showcase asiático ha anunciado que lo va a traer a Europa en físico para Switch. La verdad es que ha sido bastante sonado en Twitter y en medios, sobre todo para amantes de las visual, que esta por fin llegue a Occidente. Os digo, Iwakura Aria es la visual. Dice que Jack la comprará también. Dice. De hecho, el arte, no sé si os vais a Amazon Japón y buscáis la edición, veréis que la edición japonesa colector es brutal. Como si estuviese todo hecho
En pintura artística, la verdad, muy, muy chulo. Muy guapa. Y otra cosa más de PQ. Llegó el 1 y el 2 de los Clash of Heroes, de esos Dungeon Crawlers, esos remaster. Ha anunciado también que va a traer el 3 para Switch en físico. El Clash of Heroes 3. Otro Dungeon Crawler, otro más. La continuación del 1 y el 2, que ya llegó en físico a Europa. Primero en PSP y después en Switch. Nos llegará el tercero. Clash of Heroes 3. Y Play 5. Switch y Play 5. Y ahora vamos para amantes de los Shums. Si llegáis tarde a la edición de Limited Run, esa edición cajita Super Nintendo, se ha abierto ya el pre-order de la Super Deluxe del Valken Assault Suite, de ese juego de Super Famicom y del PlayStation 2, que sí que llegó a Europa en PlayStation 2, de ese mezcla Shum y Run and Gun de Assault Suite Valken, que además esta edición, este remaster, lo ha hecho Entouten Tigers, el estudio japonés mejor para hacer ports de este estilo arcade y Shum. Pues lo va a llegar a Super Deluxe. Una edición preciosa, que ahora sí que se lo vamos a ver. Dice Colvio, es muy guapo igual que en un poco duro, pero chulo. Es una pasada, Colvio. El PlayStation 2 era una gozada. De hecho, lo tengo en PlayStation 2. Ahí. Para mí, uno han esperado que yo tenía miedo que no saliera cuando al final lo sacó Limited Run, que se había pasado un año, había salido en digital y yo ya daba casi por perdido la edición en físico. Y al final ha llegado. Y al final empieza a llegarlo hasta por partida doble. Y si vamos a la edición, las ediciones de Super Deluxe son una pasada. Vamos aquí a la edición. Vamos, por ejemplo, Super Deluxe, que ya está en preorden en Amazon Japón. Aquí las tenemos, por ejemplo. Esta es la edición Super Deluxe. Sale también de sencilla, pero la edición Super Deluxe es una gozada. Con todos estos añadidos. Si preguntáis, sale para Play 5 o no, solo para Switch. La verdad, muy guay. Dice Sedes, las últimas ediciones las subieron 3.000 yenes, 7.500 de precio base. Es que venden muy bien, Sedes. Están vendiendo muy bien. De hecho, mirad, su página web, ya han agotado la Super Deluxe del Clock Tower de Switch, del Wizardry, del Contra, del Esgaluda. La agotaron y han repuesto. Ha hecho una segunda tirada. Han agotado la de Radiant Silvergun. Las de Tree Wall las agotaron y las han hecho reedición. Igual que el Esgaluda 2. Las del Gimmick agotadas. También las del Cuphead. El Unpacking agotado, ya han reeditado otra vez. Igual que del Tetris, también agotaron. Y Sol Cresta, agotada la Dramatic, pero la que agotaron es también la Super Deluxe, que también salió y ya no la tienen en la web. Venden genial, o sea, normal que hayan subido el precio. Son listos, los japos aprenden con el tiempo, pero aprenden. Hola Kira, buenas noches. Y además que tener en cuenta el cambio de moneda, que 7.500 yenes, vamos a ver, cambio de moneda. Cambio de moneda. Moneda 7.500 yenes a euros. ¿Cómo está? 46 euros. 46 euros, Colvio. Has pasado 10 euros, 12 euros de más. No, 9 euros de más. 9 euros de más. Claro que hay que sumarle el IVA.
Y si jugáis con el envío, con algún otro ítem, alguna otra reserva, pues se acorta. Así que, a ver, ¿qué edición de un juego de este tipo tenemos a este precio en Europa? Me parece que ninguno. Ninguno. A no ser que sea una liquidación. Bueno, juego que se anunció en el evento latino del showcase que hicieron hace una semanita, de estos He-Man de Hacendado. Vais a ver juguetes dándose de piños. Juego muy chulo. Han metido aquí un He-Man, un Skeletor ahí, como el que no quiere la cosa. Le llaman el Cronan con el Greenrod. Y incluso los tiburones estos meten, para no pagar derechos de imagen, o derechos de... sí, derechos de copyright. Pero el juego está muy guapo. Un juego de pelea, como estáis viendo, de toys, de juguetes. Y la verdad es que está muy chulo. Nos gustó muchísimo. Lo traigo por aquí para que lo tengáis en cuenta. A ver, tiene muy buena pinta y creo que llegará a salir físico. Además, de hecho, por un equipo latinoamericano. Te sale a 360. Estamos emitiendo bien, Odrono. Puede ser un problema de tu... Igual tienes que actualizar Twitch. ¿Cómo lo veis el resto? ¿Lo veis a 360? Mira, Kira lo veo a 1080. Bueno, el anuncio por fin del Final Fantasy Rebirth, el 7 para PC. Para PC. Ya se acerca más a que lo pueda jugar. Ya no me es necesario la Play 5. Ya no me es necesario la Play 5. Esto está guay. Ya nos llegó el 16, ahora el Final Fantasy VII Rebirth. Y ya lo podremos jugar en la Play 5. Bueno, esto a mucha gente le ha dolido. El de Messenger. Pero ¿por qué hay que doler? No tiene que doler. Ni se puede uno vanagloriar. Estamos hablando de un juego que salió en Special Reserve hace 6 años. 6 años. Inicio de generación de Switch. Va para 7. The Messenger va para 7 años ya casi. La salida de este juego en físico. Que sacó en Special Reserve esa edición tan chula con cajita tipo NES. Y luego esa edición alternativa en Limited Run. De hecho, nosotros tenemos la edición alternativa de PlayStation 4. Y que resulta que para muchos igual esa será la más rara porque no se va a editar en PlayStation 4 ahora esta nueva edición con el añadido de la expansión del Picnic, que se ve que Messenger se va de Picnic, ¿no? Va a salir solo para Play 5 y Switch. Incluso hubo algún medio, alguna tienda online como Video Game Plus, que dijo que iba a ser una exclusiva de Meridian en España, y fue bueno, ya ha sido un desacierto total porque eso no es cierto. Se han colado 3 pueblos. Esto va a ser, como todo, es un acuerdo contractual con Devolver, Meridian y otros distribuidores como Just for Games, que realmente el que distribuye en Europa los juegos de Devolver es Just for Games. Vamos a ver edición sencilla, que es la que anunció en Meridian, y veremos una Deluxe que posiblemente la edición Deluxe la veamos en Games de más exclusiva en los Amazon europeos, y que incluso también va a salir en Estados Unidos. Al final también va a llegar a Estados Unidos esta edición diferente, carátula diferente, y que es un ítem muy diferente al que salió en su momento en Special Reserve. De hecho, a mí me encanta la edición de Special Reserve. Ojalá tuviera la de la cajita de cartón de Switch que sacaron ellos, pero bueno. Dice Kira que los requisitos de PC son para el Final Fantasy, supongo. Tiene que ser muy duro eso, Dice Danieloki, esa está reservada hoy mismo. Y ya lo podéis reservar en Game, en Amazon creo que ya han abierto pre-orders. Ya están habiendo fichas en muchos sitios.
Pero si queréis esperar, los que queráis una edición más completita, pronto sabremos algo de la edición especial o deluxe que suele sacar la gente de Devolver en Europa, como le ha pasado al Call of the Lamb y otros juegos. Si queréis una edición un poquito más completita. Si no, si os va bien la sencillita, ya podéis. Buenas, GGG Golf, ¿qué pasa, guapetón? Ahora hoy o hace una super promo al bono de GG. Dice que el gorriche que al cielo escupe, la cara le cae. Sí, y es lo mismo que cuando uno quiere mirar para arriba, al final te mojas. Bueno, el Star Overdrive, un juego que va a salir para Switch y que va a traernos tesura a España. Me parece que solo para Switch. Y el juego, pues, no sé cómo rendirá en Switch, pero tiene buena pinta. Juego que además de The Art Villagers, creo que lo tenía ahí en su seguimiento, de este surfero sahariano, The Art Villagers, equipo que suele distribuir y editar juegos indies muy interesantes y que Tesura nos lo va a traer el año que viene para Switch. Switch está muerta, ¿eh? Acordaros que Switch está muerta. Gracias, Dorono, 7 mesazos, gracias, guapo. Dice, ya sabemos por qué me bajó a 360 y salió un anuncio. Maldito Twitch saca cuarto. A ver, Twitch va como el culo, Dorono, ya os digo, que Twitch hace cosas. Pero bueno, es otro rollo. Daniel que dice que la estándar es con español. Sí, normalmente los juegos de Devolver suelen totalmente editar contraportada en español. Suelen. No todos. Algunos hemos visto últimos que se han editado en multi-3. Pero la gran mayoría es en español. La carátula para los juegos sencillos. Bueno, el Butovirt. Este Butovirt es un shoot 'em up, que además la sedes el otro día puso en un canal que tenemos por ahí, que ya se han abierto preorden en Japón del juego para Switch, aunque aún no se puede comprar, no está abierto al público occidental, pero es un juego que yo tenía siguiendo porque se mostró en un Nintendo Direct hace unos años. Y es un shot 'em up que incluso puede jugar en cooperativo a 4, muy al estilo, bueno, Space Harrier no, pero juegos, bueno, ya lo estáis viendo ahora, tiene muy buena pinta. Y esto sale en Japón para Switch. La cuestión es a ver si va a llevar o no va a llevar inglés. Ya sería el colmo. Pero esto, para los amantes de las navecitas, aviones y disparos, es un plus. Es un plus. Es un plus. Dice Dalbert, dice, yo sé que gente de que los que no estaban suscritos les metieron más de 2 minutos de anuncios. Me da que Twitch ha vuelto a subir los anuncios. A ver, puede ser, Dalbert, puede ser. Pero es lo que hay. Dice japonés solo confirmado. Dice Sedes. Bueno, pues cara en japonés, Sedes. Lo que hay. Otro no dice que Twitch está en las últimas. Puede ser que esté en las últimas o que dure un par de años, pero está claro que muy largo el tema no va a ser. Bueno, el Kenko volumen 9. El Kenko RPG volumen 9. ¿Os acordáis que no sabíamos si al final saldría el 9-10? Nos sale el 9, ya se ha anunciado, ya está aquí el tráiler de otros 4 RPGs de Kenko. Ya está para preordenar la versión asiática totalmente en inglés, en PlayAsia. Otro más, el volumen número 9 del Kenko RPG. Dice Sedes que por supuesto que cae el anterior, claro que cae. No lo dudaba. Bueno, cuando nos dejen comprar, que de momento el anterior está capado en la compra occidental. Supongo que en algún momento lo verán. Hola, Las, ¿llegas a tiempo? Bueno, sí, bueno, ya llevamos casi, ¿qué llevamos? Una horita de directo, de noticias. Pero bueno, ahora haremos el sorteo. Cuando caemos las noticias de la semana, haremos sorteo y luego haremos las noticias de los Game Awards.
Bueno, el Demon Slayer se ha anunciado esta semanita. El Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, la segunda parte de Sega, ese juego tan guapo, que CyberConnect estaba detrás, ese grandísimo equipo que hace esos juegos de acción y lucha tan semejantes a los animes, en este caso de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, perdón. La segunda parte del juego, que nos llegó ya la primera por parte de Sega, ya se ha anunciado para todas las consolas, incluida Switch. De hecho, ya se puede reservar en PlayAsia, la edición asiática y japonesa con inglés. Esto suponemos que va a llegar a Occidente el año que viene, no sabemos fecha, pero que ya sabemos que está trabajando en esta secuela y que nos llega el año que viene. Hola Javi, guapo. Javi Espetumero Ortiz por aquí también. Ahora iba a hacer una pedazo promo. Buenas noches, Poropo. Pues eso, que este nos llegará el año que viene. Otro más. Switch no para. Cuando se dice que su Switch ya está muriendo, es que me ha hecho gracia porque he visto bastantes vídeos últimamente, en los últimos 2 o 3 meses, que no están saliendo juegos para el Switch y lo dicen en serio. Y lo dicen en serio. Digo, madre mía, supongo que no se ven estos especiales. Y podcast donde podcast de gente en teoría especializada. Pero bueno, vamos allá. Ahora sí que hay cosas que esto igual nos da la razón, porque resulta que el Neptunia Trilogy, que va a salir en Japón en Switch, estos juegos que salieron para PS Vita, estos juegos que salieron para PS Vita, que de momento estos son exclusivos de PS Vita, pues ha habido una noticia mala para los que tenemos Switch en Occidente. Para estos juegos, esta trilogía, que viene en un cartuchito, y para este otro. Para el Death and Request Code 0. Porque el Death and Request Code 0 ya estaba anunciado. De hecho, ahí están las fichas abiertas en Amazon USA para el juego de Idea Factory. Idea Factory, para estos dos juegos de Switch, dice que no lo va a sacar en Occidente en la plataforma de Switch y la de Play 4 y Play 5. Por lo menos el Death and Request. Aludiendo de que no... Bueno, han hecho un comunicado como que no... Nintendo no les ha dado paso, no les ha dado viabilidad. Pero en cambio sí salen en Japón. Es muy raro cuando no hay un problema de caso. Podríamos, a ver, Nintendo podría ser que pudiese capar la salida de cualquier juego aludiendo a temas de para menores, ya sabemos, ¿no? Tema sexual, no. Ya sabéis que los Neptunia precisamente no adolecen de ese problema y los Death and Request tampoco. Mirad que la semana pasada se anunció, de hecho se abrieron los pre-orders y esta semana, después de 7 días, dice Idea Factory que no lo va a sacar en Occidente en Switch. Y saldrá en Play 5 y Play 4 y Play 5, pero Switch al final retira la salida en Occidente. Una cosa muy extraña. Hola Shinra, guapo, tú vas a tener suerte, Shinra. El Death and Request y sale para Play 5. Pues no sé, una cosa muy rara. Veremos qué pasa, si al final sale o no. Pero hay quien opina que es muy posible, como además estaban fechados para a partir del 31 de junio del año que viene, que sí van a salir, pero para la sucesora. Es una recogida de cable de la Switch, de la primera Switch, y que han acordado con Nintendo sacarlos en Switch 2. Y yo tiendo a pensar que va a ser cierto. Va a ser cierto. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del especial de noticias y vamos con lo que ha acontecido en esos Game Awards. Como he dicho al principio, no vamos a hablar de los premios en sí,
podemos estar en mayor medida de acuerdo con los que se han dado, ¿no? Con el tema del mejor juego del año, que sea Astrobot o no, que Metafor se mereciera más, menos, etc, etc. Lo que sí vamos a hablar de todos los juegos que se han anunciado, que ha sido una brutalidad. Para mí ha sido un evento espectacular, como hacía tiempo que no veía, de los antiguos E3 de ese nivel. Y vamos para allá. Vamos con el primero. Y esto me dejó roto. Me dejó bien roto, o sea, todo. Imaginaros todo lo que se puede romper, eso. O sea, esto ha sido Dotemu, conjuntamente con Koei, y esto de aquí, The Game Kitchen, los creadores de Blasphemous. A ver, sabíamos por el CEO de Game Kitchen, que estuvimos en la Indie Dev, he hablado con él, que algo estaban trabajando. Pasa que no dijo nada, claro. Esto era secreto a voces. O sea, secreto a voces que algo trabajaban, pero no sabía nadie cercano, o sea, que no fuera cercano a ellos en qué estaban trabajando, pero estaban trabajando en esto. En un Ninja Gaiden. En un Ninja Gaiden de los creadores de Blasphemous. Vamos a llamarlo el Ninja Blasphemous. Porque luce genial. De hecho, aquí supongo que Dotemu tiene mano con el tema de la animación. El publisher francés y bueno, publisher y desarrollador francés han juntado aquí esfuerzos conjuntamente con Game Kitchen bajo licencia de Koei, de su magnífico Ninja Gaiden. Sí, de eso luego vamos a hablar, del Shifu 2. Y el juego luce genial, va a llegar a todas las consolas, incluida PC. Verdad, Naveche, ahí el Dotemu ha puesto el tema del anime toda la pinta, ¿eh? Pero cómo luce, se ve, aquí se nota el esfuerzo de Game Kitchen en aumentar la velocidad del personaje, porque sabéis que el personaje de Blasphemous es un poquito más lento. Pero aquí han aumentado la velocidad para darle ese aire a Ninja Gaiden brutal. Pero tiene pinta que va a ser también Metroidvania. Verano de 2025 nos llega. Verano de aquí nada, de aquí unos meses, medio año. Ninjamon 5J. Dice David, lo que esperaba que sacase en una mata marciano de Blasphemous. Así. Tiene un toque de Messenger. Ojalá y que sea mejor. Bueno, esto, el Shadow Labyrinth, es un Pac-Man. Por si no lo sabéis, esto es la reimaginación de un Pac-Man de Namco Bandai para Switch y PlayStation 5. ¿Qué os parece? Esto también me ha dejado con ese toque que puede ser hasta Metroidvania, no lo sabemos cómo va a ser al final. Pero con ese toque tan negro, ¿no? Tan oscuro. Se ve guay y puesto a la vez, dice Sinra. Bueno, y lo interesante es que llega físico en 2 ediciones. De momento solo se sabe de las ediciones americanas. Vamos aquí a Video Game Plus. Este juego. Y ya lo tenemos en pre-order. Que Shadow Labyrinth. Aquí lo tenemos. Saldrá para PlayStation 5 y Switch. Tenemos edición Collector, que es esta, que en esta caja. Esta es la Collector. Ojalá también llegue a Europa. Y la edición sencilla. La fecha, creo que no sé si había fecha de salida. Que sale bueno, no hay fecha, ponen 31 de diciembre de 2025, es la fecha cuando no tienen fecha. Te ponen siempre el último día del año y luego se modifica según pasa el año, ¿no? Dice Diego, dices, maravilloso, y además como el capítulo de Secret Level. Sí, es que tiene ese... A ver qué tal, cómo es jugablemente, pero tengo esperanzas con él, ¿eh? Dice, ¿qué locura hicieron con el capítulo de Secret M? Hay un capítulo de Secret Level de esto. La serie de Amazon. Sí. He visto solo, no la he visto toda, ¿eh? He visto. Ayer vi 4 o 5 capítulos, me gustaron todos. Me falta el resto.
Dice Diego, esta vez se han comido el coco para hacer el nuevo Pac-Man. Sí, lo de Bandai es verdad, que los juegos pequeñitos sacan muy poquitas copias. Pero en Estados Unidos duran un poquito más. A ver, aquí el tema es si van a sacar esta edición Collector en Europa o no. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Shadow Labyrinth. Bueno, es que ha sido un evento maravilloso, ¿eh? No vais a ver todo lo que se anunció en el evento. He puesto lo que, a mi gusto, a mi parecer, me ha gustado más interesante, aunque hay muchísimo. Bueno, y el Kiora. También hay juegos indies que se han anunciado. Y juegos muy interesantes. En este caso, de los creadores de Core Creeper. Otro juego maravilloso, visualmente sobre todo. Parece que también tendrá ese componente cooperativo. Este Kiora. Luce genial también. Se atrevieron a mostrarlo en un Game Awards. Maravilloso, ¿eh? Que estos se hayan atrevido. Y esto, otro de lo que se anunció. Y esto fue al principio. Iban calentando motores. Bueno, ostras, parece que esto arranca bien. Bueno, igual ahora anuncian alguna. No sé, yo pensaba, nos van a anunciar una serie de juegos multijugador. 4 historias y acaba el evento. Y no. Y empezaron con una artillería brutal. Fue brutal lo que en este evento se llegó a mostrar. Este rematch, el que hablaba Shinra, es el Shifu 2. ¡Hombre! ¡Triples! 16 mesazos, guapetón. 16 mesazos, el bueno de triple. Bueno, aquí os dejo el canal también de triple. El bueno de triple. Que a veces lo echamos a faltar cuando no está, ¿eh? En noticias y su repaso semanal. Bueno, este es el Shifu 2. Pero bueno, no me tenéis que negar que parece que esté jugando la selección española. Con ese uniforme rojo y amarillo. Porque parece el antiguo uniforme de la selección española, uno de ellos. Yo pensando, pero ¿será posible? ¿Será la selección española? ¿En serio? Y con ese escudo así, el escudo que tiene así. ¡Hola, Cal, guapetón! No sé cómo va. No sé cómo lucirá este juego, ¿eh? No, espero que les vaya bien, pero tiene pinta que puede ser un fracaso para ellos. Bueno, aquí ya empezó. Yo cuando salió el rematch digo, bueno, ya empezó con el The Witcher 4. Digo, uff. Ya empieza lo gordo. Estamos aquí a tope, triple. Guapo. Dice Shinra, después del evento del Doritos ya no es tan meme. La verdad es que el evento fue bueno, ¿eh? Todo lo que se le criticó el año pasado, que no dejaban hablar a la gente, sobre todo a los desarrolladores, creo que han cogido nota. Creo que han aprendido de muchos errores, han mejorado lo que sería en cómo mostraron el evento. Y bueno, y en lo que se ha mostrado en el evento, sin discusión, el evento más mejor de la última década, ¿eh? No broma, de la última década. A nivel de lanzamientos top, que no se sabían. Brutal. En cuanto a anuncios, triple, ya no mejor del año, digo de la última década. Me recuerda a los mejores E3 del pasado, donde las compañías luchaban por mostrar los mejores anuncios de videojuegos. Me ha recordado a eso. Dice Shinra, el The Witcher se va mínimo al 2030 o el 35, Shinra. Porque si nos muestran la calidad de un The Witcher, de lo que se vio. Sí, lo de Ninja Gaiden, nada más empezar eso, de Game Kitchen, eso fue brutal. Bueno, aquí nos mostraron de hecho la protagonista, ya sabéis que no es el lobo blanco. Incluso ha habido quejas, ¿no? De que ¿por qué una mujer? Pues joder, pues ¿por qué una mujer? Porque habéis leído las novelas.
que The Witcher es una serie de acontecimientos y todo es una trama. Leerlos las novelas y sabéis el porqué. De hecho, si veis la serie de Netflix, los que no habéis jugado los juegos, entenderéis el porqué ahora hay una protagonista, mujer, ¿eh? Pero bueno, alma de cántaro. En fin, que a veces a algunos hay que darles, como diría un señor, sopas con hostias, ¿no? Hostias con sopas, o una buena sopa de hostias, o algo así. Dice Acel, dice, al empezar el The Witcher 4 decía que estábamos viéndolo en una tarjeta Nvidia que ni había salido. Sí, siempre van siempre por delante la gente de CD Projekt. A ver si con este lo hacen bien, que no les pase como con Cyberpunk, que luego Cyberpunk ha sido un juegazo mejorado y que la gente que lo ha podido jugar ya bien le ha encantado, y a ver si este por lo menos cuando salga bien, ¿no? Que por lo menos cumpla con todo lo que le exige a un juego de este tipo, ¿no? Que no se haga roto. Dice que hay que darle de comer a partes. Yo creo que sí, hay algunos y algunas, yo creo, no voy a generalizar, que a veces necesitan un hervor. Igual no salieron bien hervidos del útero. Han muerto los Sims. Es verdad, han muerto los Sims, Shinra. No me había dado cuenta la musiquita. Bueno, la verdad es que se ve maravilloso, que no deja de ser una cinemática hecha para el evento. Supongo que se han currado durante estos mesecitos esta cinemática para verlo, pero la verdad es que ya imaginarte es un nuevo The Witcher, bueno, el The Witcher 3, Eva sabe que le eché 1000 horas. Lo disfruté maravillosamente bien. Sí, la verdad es que el tráiler fue maravilloso. Además, un tráiler de 6 minutos. Ya con esto, yo estaba contento. Yo pensaba, bueno, ya está, ya nos han sacado la artillería, ya, hostia, qué guapo. Lo nuevo de CD Projekt, tal. Y no, y fue uno de más. Es que lo fuerte que fue uno de los AAA maravillosos que no teníamos idea de otros tantos que ahora vais a ver. La verdad es que yo no sé, no recuerdo un evento así en años. Sí, a ver, a nivel europeo, Kira, CD Projekt siempre había estado muy alto. El problema con el Cyberpunk los dejó un poco a nivel mediático y de la opinión pública un poquito fuera de lugar, pero creo que como equipo son top y volverán a estar arriba. Y cuando saquen The Witcher, que yo creo que han aprendido, cuando saquen The Witcher 4, bueno, van a estar a nivel maravilloso, seguro, ¿eh? ¿Pasa? Pero está bien. No, pero pues, mira, tienes todas las Vale, siguientes vale. que les gustará. Eva, Es la playlist de los Sims. me está enseñando las playlists de los Sims porque le gustan a Shinra, no vamos a defraudar. Te tendrás que dar tú, ¿eh? Bueno, ¿no tenéis ganas de saber lo que pasa con la historia de Witcher 4? Yo tengo muchísimas ganas. O sea, estoy hipeadísimo, y hipeadísimo. Bueno, fuera de eso, pensando que ya con el último DLC de Elden Ring, que está nominado para los GOTY, ¿no? Nos sacan otro Elden Ring. El cooperativo, es decir, lo que le faltaba a este Elden Ring más para generar más comunidad, nos sacan este Elden Ring Night Train, que va a petarlo. Hombre, Doctor Palanca, con 8 participantes en una pedazo raid de Doctor Palanca. Hola, guapo. Aquí os dejo el canacito de Doctor Palanca. El rey de los point and click. Aventuras gráficas a cholón. Hola, guapo. Dice Shinra que quiere estar en los gotes del año que viene. No te extrañes, Shinra, como salga bien y la comunidad lo apoye, igual está en
precisamente en el apartado de la comunidad. O el online más jugado, vete a saber. Pero vamos, no va a dejar indiferente a nadie. Y más con la cantidad de millones de copias que ha vendido en PC. Bueno, en consolas. Lo vamos a ver también en mejores ventas otra vez, este DLC, etc. Tiene muy buena pinta además, nuevos poderes, nuevas cositas. Nos mostraron un poquito de todo en este tráiler. Y a ver cómo lo hacen el tema cooperativo y el tema online. A ver qué tal, a ver qué se les ocurre aquí a From Software, que son unos cracks. A ver qué se les ocurre. Para sobre todo mantener la dificultad medida para enfrentarse a bosses y todo. A ver cómo lo hacen, la verdad. Tengo curiosidad. Aquí nos muestran que vamos a tener que liar la parda con ciertos bosses en cooperativo, ¿no? En conjunción con algún compañero. Bueno, para la gente que ha llegado por aquí nueva ahora con la RAID, estamos de noticias. Hemos hecho una primera sección de noticias de la semana, fuera de lo que son los Game Awards, y ahora estamos ya con la segunda parte, que es todo lo que se mostró en el evento de los Game Awards, con todas las noticias de videojuegos. La verdad que fue brutal. Dice hacer, es rarísimo 3 días donde cada día dura 10-15 minutos y es roguelite, al acabar otra vez a 0 de nivel. Sí, a ver qué tal, a ver lo que hacen. Y además es algo que no sé si habéis dado cuenta, un detalle. A ver, al inicio, a ver si está por aquí, al inicio pone, a ver lo que pone. No pone Namco Bandai. ¿No se habéis dado cuenta de eso? Y eso es el hecho de que ya ahora van a ser solo publishers Namco Bandai. Namco Bandai ya no tiene los derechos de Elden Ring, que los recompró From Software, y solo van a actuar como publisher. Lo pone abajo, pero en los anteriores Elden Ring lo primero que apareciera en grande Namco Bandai. Y eso me ha resultado curioso. Ahora los derechos de manera completa. Al empezar el evento, pues no me fijé entonces, Sirra. Pero vamos, me fijo en estos detalles. Era un poco, como dice Eva, un poquito Lighton. Bueno. Esto, ¿qué era? ¿Esto qué era? Esto, no sé, era como... Yo hace un año salió en varios medios escritos, de prensa escrita de videojuegos, que el creador del Temiko, Fumito Ueda, estaba trabajando en un juego. Y todos pensamos, bueno, pues vale. Ese señor sigue viviendo, sigue existiendo. Y en este evento nos sacan un teaser de esto. De sí, estamos haciendo un juego. Y como dice Cal, una fumatita de Fumito. Y seguramente cuando salga lo va a petar. Porque tiene una cantidad de locos de la pradera, incluido un servidor, amantes de sus juegos. ¿Sabéis? The Last Guardian, que fue el último, Ico y Shadow of the Colossus. Y esto es lo que se nos mostró en el evento. Este juego era robot, no sé qué, ¿no? Era el robot. El título era... por aquí. Project Robot. Bueno, el nombre creo que es Project Robot, pero no es el título creo que es
Es opcional. Bueno, no saben qué título ponerle. Ya nos desvelarán el título. El Proyecto Robot. Veremos a ver. El juego como queda. Al final, cuántos años va a pasar. Lleva en teoría, según decían, un año ya programando y otro año de diseño. Llevan un par de años. Pues echarle otros 3-4 años. Igual esto lo vemos en el 2030, como decía Chirra del otro. Aprovechar las mecánicas de escalada de gigantes. Puede ser, Carl. Puede ser que vaya por ahí. Bueno, otra de las noticias. Bueno, ya sabíamos que salía de Outer Worlds, de Obsidian. Ya sabéis que Obsidian pertenece ya a Microsoft. Incluso iba a salir de entrada este juego en el Game Pass. Pero resulta que la noticia en el evento, que ya se vio un gameplay muy guapo, es que sale en Play 5. Directamente dijeron, sale en Play 5. Esta es la noticia. La no noticia es la noticia, es decir, que bueno, ya se confirma, se está confirmando ya directamente que Microsoft se está convirtiendo en un publisher de cualquier máquina, tostadora, lavadora que pueda jugar. Y en este, de hecho, este era uno de los que en principio no iba a llegar nunca fuera de Microsoft. Era para Game Pass y poco más. Bueno, pues sale en PlayStation 5. Ahora, el gameplay me ha gustado mucho. Y se ve a una Obsidian ya en su salsa. Y a ver cómo sale el juego. Dice Gossi que es musiqueta de lujo, ¿no? El The Outer Worlds 2. A ver qué tal. Estamos hablando de Obsidian, que trabajaron en Fallout. Para mí su mejor trabajo fue Fallout New Vegas. Fue increíble lo que hicieron ahí. Pero a ver qué tal con esto. Bueno, y aquí vemos lo que... Ostras, esto ya aquí... Seguro que Diego estará conmigo. Aquí nos partió la pana. Un Onimusha de Capcom, Dios. Onimusha de Capcom. El Onimusha Way of the Sword. Oh, madre mía. Qué maravilloso. Capcom. Y no será lo único de Capcom que nos voló la cabeza, ¿eh? Onimusha Way of the Sword. No es un remake. No sé qué van a hacer con el juego. Pero lo que se vio, como dice Diego, glorioso. La verdad es que, y más al nivel que está Capcom ahora, que Capcom está a nivel, Dios, está últimamente Capcom brutal. Y a ver qué nos hacen. Dice Shinra, y lo más raro del evento es que no se filtran las cosas. No, es que el evento es que estamos hablando de topazos uno detrás de otro, que vamos a ver muchos. Dice Kira, parece que escucharon a los fans. A ver, Kira, yo aquí lo que ha pasado es que Capcom, acordaros que Capcom estuvo en un momento muy crítico. En la generación de Play 3, muchas compañías japonesas se fueron al ostracismo. Vendieron muy mal ciertas franquicias que no fuera de los Resident Evil, por ejemplo Capcom, y otras tantas. Pero gracias a Monster Hunter y los Resident Evil remakes han pegado un pepinaco, sobre todo también sus ventas en PC, y se han reorganizado, ya han empezado a programar otros títulos gracias a las ventas de esos juegos, otra vez a estar en vanguardia en las consolas actuales. Y gracias a eso han vuelto a mirar a juegos fuera de lo que estaban haciendo hasta ahora. Y la prueba de ello es este Onimusha, y el otro juego que vais a ver un poquito más adelante, veréis. De momento confirmado PlayStation 5, supongo que Xbox también, y PC. Bueno, y esto es lo nuevo del señor Farrer con el Electronic Arts, otro cooperativo que a la gente aplaudió de manera brutal. El señor de Two Brothers y compañía, de It Takes Two,
Un juego que además se recalcó muchísimo que con una copia podía jugar un segundo jugador de manera online, es decir, que se recalcó que con una sola copia del juego del señor Joseph Fares podías jugar 2 personas en cooperativo. La verdad es que se vio brutal el gameplay, muy chulo, y sobre todo muy original, como siempre nos tiene acostumbrado este señor. Y tiene buena pinta, sí. Además es un tema interesante, ¿no? Que acaban en un mundo ese abstracto, ¿no? En la red y lo que se plantea, poderes, velocidad, de todo. Es que hace de todo el juego. La verdad es que tema de gameplay se ve un poquito de todo. Puede estar chulísimo. El Away también, el Away Out también es de él, sí. De Joseph Fares, sí, Carl. Tiene de shoot 'em up, de velocidad, de plataformas. Tiene un poquito de todo el juego. Muy chulo. Tenemos hasta para criar nuestro dragón. Tenemos hasta Pokémones aquí, ¿eh? La verdad es que este señor se la ha endiosado también un poquito, pero creo que casi merecidamente, ¿no? Lo está haciendo muy bien. Por lo menos se aleja bastante de lo clásico y siempre hay algo original en sus juegos. Aquí veis mecánicas que se pueden ver en el juego. La verdad es que el juego está muy guapo. Muy chulo. Y Electronic Arts parece que le ha dado carta verde. O sea, le tiene nómina y lo deja hacer. Y de momento no se lo ha cargado. Y ahí está. Aguantando. Hasta que un día venda poco o lo haga mal. Y entonces Electronic Arts. Ahora sí, ¿eh? Claro, el último que ganó el GOTY, le está dando prestigio, mucho prestigio a Electronic Arts. Y luego, esto tampoco lo esperaba, el Black Frost, ese survival de Long Dark que salió a inicio de generación de PlayStation 4, muy chulo. El cambio visual que tiene el juego, este survival auténtico de supervivencia, chulísimo el juego. Black Frost, la segunda parte de Long Dark, pues también llega. PC y Play 5. Tiene muy buena pinta también. Y luego también el tema del evento, bastante medido, el tema de los anuncios. He escuchado por ahí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, o en desacuerdo, de que fue aburrido en algunas partes, que se hizo muy largo. Dios, a ver, si yo me fui a la cama, ¿os acordáis que hice directo y no me quedé porque se iba... Y empecé a ver un poquito el evento y ya en la cama acabé viéndolo todo. Al final no lo hice en directo, pero lo acabé viendo. Porque me enganchó muchísimo. Porque fue muy buen evento. Muchos anuncios interesantes. Como este mismo, ¿no? El Borderlands 4. El Borderlands 4 vuelve. Aquí sacamos un teaser del gameplay. Otro más. Bueno, es como si no saliera... Juegos y juegos y juegos. Otro juego de Gearbox. Que tengo que decir que a mí me encantan los Borderlands, la verdad. Los he jugado, bueno, todos. La gran mayoría en Play 3, luego el Borderlands 3 en Play 4.
Me ha encantado todo menos la película. La película hay que... La película hay que decir que no tanto. Pero bueno. Dice Acel, dice, a mí sí me hizo pesado. Acabé reventado viendo que por una vez salieron juegos ilusionantes. A ver, también depende del cansancio, pero yo estaba muy cansado y no pude dormir de verlo. Pero por eso hay el tema de los gustos, ¿no? De las sensaciones. A mí me pareció un eventazo. Luce genial, lo que se ve también. A ver, claro, si el evento empieza a la 1:30 a hacer. Yo me acuerdo que estábamos en casi al 70% del evento y eran las 3 de la mañana. 3:30. Claro, no sé la hora que acabó, al final a las 4 y pico. 4:30 fueron. Para matarnos, sobre todo aquí en Europa. O a las 5, eso, a las 5. Pensaba que era más temprano, a las 5. Madre mía. Sí, sí. Bueno. Otra cosa maravillosa. Ryu Ga Gotoku, los creadores de Yakuza, Sega, dice, aquí también estamos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Un nuevo Virtua Fighter, y lo va a hacer el mejor equipo que tenemos, Ryu Ga Gotoku. Uf, maravilloso. Nos sacaron solo el teaser, pero ya les dije, uf, ya estamos salivando. Pero no se quedaron cortos con eso. Ya veréis. Es que analizándolo todo, es que las compañías fueron a tope, Capcom, Sega, Namco, que fueron fuerte. Y luego Sony. Virtua Fighter is back. Hola Kai, guapo, 12 mensazos. ¿Qué pasa, guapetón? Mirad cómo se ve, mirad lo poquito que se vio. Uf, qué guay. Aquí os dejo canal de Kai a tope. El canal de YouTube, pero también os voy a poner aquí también el canal que ahora tiene Twitch. Que tiene Twitch. Y está empezando a hacer directos desde allí. Quiero el Virtua Fighter de LRG, pero se han pasado en el precio, 60 pavos. Shinra, píllate la Collector y así lo solucionas. Nada, hombre, guapo, pero tiene... A ver, pero para eso también lo hacemos, para si estáis apoyando que los sorteos sea para todo el mundo, guapo, ¿eh? Bueno, el Project Century. Lo nuevo de Ryu Ga Gotoku. No es un Yakuza. Pero cómo luce. No sé si será un cross. Una especie de sucedáneo. Algo parecido. Uf, esto también me ha dejado loco. Madre mía. Este nuevo juego también de Ryu Ga Gotoku, del estudio de los Yakuza de Sega. ¿Cómo luce? De principios de siglo en Japón. Pintaza, ¿verdad, Shinra? Uf. Beat'em up. De los juegos más clásicos de Yakuza, por lo que parece no a turnos como en los últimos Like a Dragon. Espectacular. Ryu Ga Gotoku. Y parece más serio que un Yakuza, ¿eh? Sí, sí. Hola, Kiketón. Project Century. Y bueno, lo nuevo de Nexon. Diréis,
Parece un Genshin Impact. Diría que sí, hasta mejor gráficamente. El nuevo Dungeon Fighter Arad, pues tiene un pintón, cuidado. Tiene un pintón esto. Te sacan juegos visualmente espectaculares. La ciudad de Genshin es igual. Sí, muy parecida, muy parecida. De hecho me recordaba el castillo. Digo, ¿será Genshin? No, no. Y además en este caso no es Nexon, también es otro estudio coreano. Pero tiene un pintón. Otro juego que no salió nada. De hecho se reveló el trailer aquí. Es normal, el Genshin Impact, bueno, todos los juegos del estilo están petándolo, están jugándose mucho en redes, la gente lo está apoyando muchísimo en Occidente, además en Asia, y están, bueno, pues haciendo sucedáneos y clones, aunque son unos clones bestiales, porque estáis viendo que este juego a nivel visual es espectacular. Si salen 100 no pueden triunfar todos, pero bueno, ahí están. Y este juego barato no será, barato a nivel producción no será barato. Bueno, pero este Strike Sprite, este también está chulo, de la gente de Overcooked, de los de Overcooked. No sé qué, ¿lo visteis? Está interesante el juego, este. Para muchos el Overcooked, según comentaban, es un rompeparejas. Si se juega en cooperativo contra tu pareja, acabas separándote. Eso me decían. El Overcooked. Y este es el Stage Fright en su nuevo juego. Parece que están triunfando los juegos cooperativos. De hecho, ¿os acordáis que hubo muchísimos juegos cooperativos en la generación de Play 3? Y que mucha generación de Play 4 no habían apenas. Y ahora están volviendo, Aquí se muestra un poquito de gameplay. Imaginaros, uno está en una parte o de la otra. Qué guapo, esto está chulo. Stage Break. Bueno, ostras, esto me encantó. Turok Origins. El Turok Origins. Un nuevo Turok. Nadie se lo esperaba, A ver, después de que hemos visto que han ido remasterizando todos los Turok, hasta el último, el 3, podíamos llegar a pensar que es que igual estaban trabajando en algo. Pues aquí lo tenemos. El Turok Origins. Vamos a luchar con más dinosaurios, más reptiles. Te llegó el Turok 3 de Limited Run. Yo tengo ahí reservada la de la cajita de Nintendo 64, esa que salía de Switch. Ya la enviarán. Turok Origins. ¿Y esto qué? Yo cuando vi esto digo, no puede ser. Square Enix, Bandai Namco, un DLC y te meten a uno de los personajes de Final Fantasy XVI. Qué brutalidad de personaje. Van a entrar de jugar al juego. ¡Ah! Ostras tú, vaya entradón.
Sí, lo hicieron con el Note, sí, tienes razón, sí. Live Crossfield. Es el que controla a Ifrit, ¿no? Aún tengo que jugar al 16. Y lo tengo pendiente. A ver si lo puedo jugar en PC. Y aquí se vio un poquito de gameplay. Me pareció brutal lo que se vio. Dice... Para mí el Final Fantasy XVI el mejor desde el 10. Aunque el prota tome decisiones de mierda. Tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Mira que estaba ahí hypeado cuando salió. Pero ahora que está en PC... Ha vendido una mierda en PC, ¿eh? Ha vendido 200.000 copias solo. Tengo ganas de jugarlo. Mira, no, de hecho, me planteé con Eva, lo hablamos de comprar el juego en PC, bueno, en Steam, y hacer la serie en el canal, de ir jugándolo yo de vez en cuando y hacer la serie en el canal. Pero al final, mira, se ha quedado en eso, en un intento. Se ve increíble, sí. Bueno, yo esto no sé cómo lo veis. ¿Estará guapo o no el nuevo juego de Game of Thrones? De parte del equipo coreano de Netmarble. Se ve muy guapo, ¿eh? El King's Road. El nuevo juego de Game of Thrones. Esto me dejó totalmente loco. No me fastidies. Y se ve bien. Nuevo juego de Game of Thrones. King's Road. La verdad es que luce bien. Bueno, el de PS3 estaba totalmente fuera de onda, ¿eh? Aquí, por lo que parece, llevaremos un personaje. Pero veremos muchos personajes de lo que sería la serie, ¿no? Pero la serie de HBO. O sea, que han pagado los derechos. Ostras, cómo molaría. No sé si esto lo plantearán. Pegarte de hostias con los zombies. Con los no muertos. En combate, ¿eh? Pero un combate bueno. Bueno, y luego nos mostraron el tráiler, la cinemática del Deathwish Berserker Kazan. Me dejó loquísimo la cinemática. Luego veremos el gameplay, que está alejado de lo que es la cinemática. Pero la cinemática, brutal. No sé si lo visteis. A ver qué pensáis. La cinemática... Uf. Le tiene muchas ganas al Kazan. Y a mí le estoy cogiendo mucho, ¿eh? No le han quitado el cel shading. Lo que le han quitado es el shading a la cinemática. Ahora veréis el gameplay. El último gameplay, Shinra, ahora lo veréis. Y en esta cinemática lo hace más imagen clásica CGI. Clásica CGI. 3, 2, 1. Pero bastante bestia, muy sangriento, cambiando totalmente de lo que serían las imágenes que vais a ver ahora del gameplay.
Me va bien, Quique. Me va bien, está por ahí. Welcome to Love Machine. Muy guapo, muy guapo. Y para que veáis. Y para que veáis la diferencia, ahora vamos a poner aquí. Mirad, mirad, este es el juego, el gameplay. Que ya me gustaba mucho. Que en principio es uno de los personajes o parte del mundo del DNF. Duel de la GTA System Works. Y este es esta mezcla. Cel shading. Animación. Por eso me ha sorprendido mucho el tráiler que han hecho, tan diferente de lo que es el gameplay. Uf, da hostias como panes. A ver cómo es, si es muy Souls, dificultad. Tiene pinta que va a estar muy guapo, ¿eh? Hay mucha gente muy entusiasmada con el juego. Sí, Shinra, este gameplay es de hace 2-3 meses. El último gameplay que se mostró. Y ya lucía de escándalo. Es que luce de escándalo. Pero creo que quisieron darle ese CGI como hacían en los eventos antiguos de los E3. Claro, es que pensará que es otro rollo. Claro, si ves el gameplay y ves la cinemática, nada que ver. Pero bueno. La verdad es no sé por qué han tomado esa decisión. Y bueno, el Dying Light The Best de los de Dying Light, se ha visto el gameplay y lo sorprendente es que figura PlayStation 4 entre las consolas o plataformas que va a salir el juego. Todavía este juego de Dying Light va a salir en Play 4, Play 5 y Xbox PC. Shinra, que Play 4 no muere. PlayStation 4 no muere. Se ve un poquito de gameplay y la verdad se ve muy bien. Sí, queda PS4, bueno, y Switch. Y Switch, madre mía, lo que queda para Switch. Play 4, todavía hay juegos anunciados para el verano que salen en físico en PlayStation 4. Y hoy vais a ver uno de ellos. Al final es uno de ellos que también está anunciado para Play 4 en físico, que se vio en el evento. Y sale en Play 4 y para sobre el veranito. O sea, que luce muy bien el juego, este Dying Light. Luce genial. Se ve muy guapo. Dying Light, the best. Bueno, ya vamos por el... Esto es otra locura. La secuela de Okami que nos va a recuperar Capcom. Y además a lo grande.
No sé, me parece... Yo ya creía que esto Capcom totalmente lo había defenestrado y resulta que no, que lo va a traer, lo devuelve, le va a dar otra vez esa magia que nos generó Okami, ese Zelda del zorro con acuarelas, y además va a volver el grande, el creador. Sí, sí. Diréis, sí, pues vuelve. Vuelve. Le llaman Okami Sequel, no sé si le pondrán un sobrenombre al título. Pero este juego, su director, Hideki Kamiya, va a estar ahí. O sea, que guay. Luego se vio un teaser de otro Sonic Racing, el Sonic Racing Cross Walls. Va a llegar para Switch este Sonic Racing, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, va a llegar para todas. Otro Sonic Racing se mostró aquí. Y el de Last of Us 2 Remastered se anunció para PC. Hubo mucha gente que gritó. Igual en Xboxers o peceros que no lo han podido disfrutar, y juegazo que va a PC. Juega RAL. Estas son las imágenes del juego mostrándose en PC. Qué juegazo. Lo tenemos en abril, 3 del 4 de 2025, ya en PC. Y bueno, Shinra, ¿y esto qué te pareció el Screamer? Yo no sé cómo tomarlo. Dicen que es será un juego de conducción, de lucha de conducción, de rivales de conducción o de lucha callejera en conducción. El Screamer tiene muy buena pinta. Screamer. No sé si era remake, no lo sé, pero no sé cómo tomarlo. No sé, a ver, esto no deja ser un teaser, y hasta que no veamos imágenes reales de gameplay ni cómo va a ser el juego, pero a ver, lucía muy guapo lo que se mostró. Need for Speed, sí. Bueno, y ya con esto la gente implosionó, que volvía los creadores máximos de Sony, de las sofás, etc, con un juego que además han arriesgado mucho. Es una cazadora intergaláctica es decir, que se meten en vereda en una nueva licencia y a ver qué tal, pero la verdad es que está con un aire ochentero, la ropa, la música, lo que se ve, y el juego luce espectacular, el motor, gráficamente, mira, un Porsche, la nave es Porsche. Y se ha implosionado para bien y para mal. A ver, el juego tengo clarísimo que va a ser brutal. O sea, estando quien está detrás, va a ser brutal. Y va a ser juegazo, y sobre todo que van a arriesgar, que
Que ya tocaba, ya tocaba. ¿Cuánto tiempo la comunidad lleva pidiendo? Además de que se continúen sus juegos. Incluso está pidiendo un Jak and Daxter. Algo nuevo de esta gente. ¿Cuánto tiempo, Shinra? O sea, se le está pidiendo una nueva franquicia, un nuevo juego, y ahora ya lo tenemos. Salió aquí. Bueno, y se vio esta cinemática, pero al final se ve parte del gameplay. Chaquetas de cuero, bambas Adidas. Una caza recompensas a nivel intergaláctico. No sé cómo estará, si podrás moverte a nivel de planetas. Y habrá opción de explorar. No sé cómo lo harán, la verdad. A ver que no, si vamos obteniendo información del juego. ¿Os dais cuenta que son actores? Este es el actor, este chico indio americano, que hay varias películas de él. De hecho, han caracterizado algunas, sí. Sí, de Silicon Valley, ¿verdad, Shinra? Sí, es verdad, la serie Silicon Valley. O sea que hay pasta, ¿eh? Y las chicas de Joe, ¿no? Sí, sí, seguramente que esta chica, la chica del parche también será, la mujer del parche también será tu actriz. Pet Shop Boys, la música de Pet Shop Boys. Mira, aquí la cadena música de Sony. Y están jugando con la nostalgia, ¿eh? Tope. La gente de Naughty Dog, la verdad. Y bueno, aquí se empezó a ver algo de lo que puede ser el juego. Y uff. Ya cuando dije, vi esto, digo, uy, cuidado que lo pueden partir la pana, pueden meterle mucha acción y cuidado. Intergalactic, The Heretic Prophet, es el juego nuevo de Naughty Dog y que la verdad luce muy bien. Y bueno, este es el juego que va a salir para Play 4, Play 5 en veranito. Y Xbox y PC. Ya System Works, ya se sabía. Mostraron este tráiler del evento. Simplemente es una cinemática, poco chustera, todo hay que decirlo. Ya hay fecha de salida del doble Dragon Revive. ...23 de octubre 2025... y saldrá en físico para Play 4. 23 de octubre. Imaginad, estamos hablando que en octubre aún están saliendo juegos para Play 4. Sony se hace publicidad de ellos mismos, sí. El tráiler es pocho, sí. No me gustó nada el tráiler, pero por eso he puesto el gameplay, que está mejor, que se vio hace un mes. Este es el gameplay de hace un mes y ya luce mejor. Es decir, a ver, luce mejor. Espero que en este año mejoren muchas cosas. El caso es que habrá que jugarlo, porque ahora igual vemos más pochillo, igual esperamos algo más. Pero a ver, habrá que jugar al final. Está Arc System Works detrás, que no son malos precisamente programando juegos de lucha. A ver qué tal.
Sí, gráficamente no es un portento, no, Shinra, no, te doy la razón que no es precisamente un juego muy visualmente muy bonito, ¿no? Y no, en este trailer no, es de un mesecito más o menos. Vieron varios personajes y puede estar guapo. Hay bastantes personajes en medio y a ver qué tal. Y en lo último del evento, la gente estaba esperando que se viera algo más del Mafia, de Old Country, y al final se vio algo. La verdad es que luce muy bien lo nuevo de 2K. La verdad es que, a ver, tengo ganas de un buen Mafia, ¿eh? De un buen Mafia. Para mí el último bueno fue el Mafia 2. El Mafia 2 lo disfruté en Play 3 de manera exagerada. Y este, cuidado, se ve genial. Bueno, ¿qué os pareció el evento en sí? La verdad, de todo esto, bueno, y alguna cosa más que se anunció, el Helldiver 2, la expansión, o algún juego multijugador, algún otro juego menor. He cogido lo que sea lo que es más interesante, la verdad, y me pareció pues increíble. Un evento como hace muchos años nos hacían. Evento de noticias y de novedades reales top. ¿Te gustó al principio sobre todo? Es que creo que mantuvieron muy bien el nivel. La verdad que fue genial. Bueno, pues esto fue la semanita. La semanita. Loquísima, loquísima, loquísima. Bueno, gente, nos vamos a marchar. Nos vamos a marchar. No sé si el lunes haremos directo, posiblemente no, el martes. O veremos el martes con jugación. Y muchas gracias por haber estado aquí. Espero que hayáis disfrutado hoy las noticias, el sorteo. Y nos vamos a ir con alguien. No sé quién estará en directo. No sé si me puede echar un cable, ver quién está por ahí, gente en directo. Gracias, Biodógenes, guapetón. Gracias a todos. ¿Alguien estará en directo por ahí? ¿Quién está por ahí en directo? A ver. ¿Quién tenemos por ahí? Dice Daniel que estuvo entretenido. Sí, bueno, gracias a todos. Bueno, esto es lo que solemos hacer todos los domingos. Noticias. Hoy no ha habido unboxing, pero lo habrá la semana que viene con muchas compras. Tenemos varias secciones de los domingos. Lo hemos hecho el sábado. Está colgadito subastando el Messenger. Bueno, nos vamos a Ozoe, guapos. Creo que me dice Eva que está Ozoe. Nos vamos a Ozoe. Y nos vamos con el bueno Ozoe. Que también gente guapa. Y nada, nos vemos el martes por aquí con jugación, sorteo de Kiss. Y un abrazo enorme a todos. Gracias, Biodógenes, gracias, guapos. Seguidme a Biodógenes. Que no le podemos echar que nos vamos, pero guapetón de Biodógenes también tiene canacito y juega mucho a barcos. Adiós, guapetones. Hasta el martes.